Las velas parpadeaban sobre el pastel de mi 25º cumpleaños mientras el elegante asador del barrio de Salamanca en Madrid vibraba con conversaciones discretas. Entonces mi padre, a quien no veía desde hacía 2 años, se inclinó sobre la mesa de roble y me soltó la pregunta que lo destrozaría todo: Lucía, ¿perder 110.000 euros de tu herencia por fin te enseñará lealtad? El salón se heló. El tenedor de mi madrastra quedó suspendido en el aire. La sonrisita burlona de mi hermanastra se desvaneció. En ese instante, rodeada de las personas que había llamado familia, comprendí que había vivido una mentira enorme. El dinero que me había enviado para mi carrera, para mi futuro, nunca había visto ni un euro. Me llamo Lucía Herrera. Y hasta ese momento en el Asador Real del centro de Madrid, creía que sabía lo que era la traición. La había sufrido en pequeñas dosis, amigas que hablaban mal de mí a mis espaldas. Un novio de la universidad que me engañó. Pero nada me había preparado para la destrucción sistemática de la confianza por parte de quienes debían protegerme. El restaurante lo había elegido mi madrastra Elena. Como siempre, todo giraba en torno a ella. Estaba sentada frente a mí con su vestido de firma, pendientes de perlas brillando bajo la luz, luciendo como la exitosa agente inmobiliaria que decía ser. Su marido, Fernando. El hombre que había ocupado el lugar de mi padre en la vida cotidiana desde que yo tenía 15 años. Tamborileaba los dedos sobre la mesa mientras estudiaba la carta de vinos. Su presencia siempre me había resultado asfixiante. Pero lo atribuía a las típicas tensiones de familia recompuesta. Sofía, la hija de Fernando, estaba a mi izquierda, pasando el dedo por el móvil con la indiferencia ensayada de una estudiante de arte de 22 años que creía que el mundo le debía reconocimiento. Su última publicación en Instagram. Una foto desde su estudio en Florencia. Ya tenía 300 likes. Llevaba 18 meses documentando su programa de arte italiano. Cada foto era un puñal que ahora, por fin, entendía. Lucía. Cariño. ¿No estás comiendo?, observó Elena con voz melosa y falsa preocupación. El chuletón aquí es excepcional. Empujé el plato de 40 euros. Estoy bien. Entonces se abrió la puerta del restaurante. Entró una ráfaga de aire de octubre y apareció mi padre. Javier Herrera cruzó el comedor con la misma seguridad tranquila que recordaba de la infancia. Antes del divorcio. Antes de que todo se rompiera. Su traje gris estaba impecable. Su expresión indescifrable. No me había avisado de que venía. Apenas habíamos hablado desde que se mudó a Barcelona 3 años atrás por su nuevo puesto en Telefónica. ¿Elena?, dijo mi padre con voz más aguda, rompiendo su compostura. ¿Qué haces aquí? Hola. ¿Elena?, respondió él sacando la silla vacía a mi lado, cambiando inmediatamente la gravedad de la sala. Fernando. Sofía, pronunció cada nombre con precisión quirúrgica. Luego se volvió hacia mí y su rostro se suavizó. Feliz cumpleaños. Lucía. Papá. Mi voz salió ahogada. No sabía qué. Lo sé. Tenemos que hablar de algo importante. Pidió un whisky solo al camarero y clavó la mirada en Elena. Sobre el dinero que envié para la educación de Lucía. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mano de Elena tembló al alcanzar la copa de vino. Fernando apretó la mandíbula. Sofía levantó la vista del móvil por primera vez. ¿Qué dinero?, pregunté.
Aunque el estómago ya me caía. Aunque ya lo sabía. Papá sacó el móvil. Buscó el correo y me lo pasó. Los 110.000 euros que transferí hace 2 años para terminar tu grado y el fondo para el máster de psicología. La cuenta estaba a tu nombre. Lucía. Pero necesitaba un cotitular porque tenías 23. Tu madrastra se ofreció. Miré la pantalla, el justificante bancario. Los detalles de la transferencia. La línea de concepto que decía, para la educación y el fondo emprendedor de Lucía. Con cariño. Papá. Nunca. Se me quebró la voz. Nunca vi nada de esto. Lo sé. Dijo papá en voz baja. Por eso estoy aquí. Elena se irguió en la silla, intentando recuperar el control. Javier. Este no es ni el momento ni el lugar. ¿Y cuándo sería el momento? ¿Elena? ¿Cuando Lucía esté en su tercer trabajo de sueldo mínimo? Cuando tenga 40 años y siga pagando préstamos que tú le dijiste que eran necesarios. Su voz seguía tranquila. Pero cada palabra caía como una sentencia. Tengo los correos. Elena. Aquellos en los que me asegurabas que Lucía estaba matriculada en la Complutense. Las transcripciones retocadas con Photoshop. Los documentos falsos de ayuda al estudio. Mis manos temblaban mientras deslizaba por su móvil, correo tras correo entre mi padre y mi madrastra hablando de mis supuestos progresos académicos. Mis inexistentes prácticas. Mis logros falsos en la lista de honor. Le dijiste que yo estaba estudiando. Susurré. Fernando habló por fin. Con voz tensa. Lucía. Tienes que entender. ¿Entender qué? Me volví hacia él con años de rabia contenida encontrando por fin un blanco. Que mientras yo hacía turnos dobles en la cafetería. Dormía 4 horas para pagar el alquiler de aquel piso infestado de cucarachas. Comía ramen por tercera vez en la semana. Vosotros usabais mi herencia para financiar los sueños de artista de Sofía. Sofía se sonrojó. Yo gané esa beca para Florencia. ¿Beca? La risa de papá fue amarga. Así llamas gastar la herencia de otra persona. Los demás comensales ya nos miraban. Pero me daba igual. Toda mi vida adulta se estaba deshaciendo. Cada hilo revelaba otra mentira. Otra traición. Otra oportunidad robada. Levantaos. Dije poniéndome de pie bruscamente. Nos vamos. Lucía. Por favor. Elena intentó agarrarme el brazo. Me solté de un tirón. No me toques. Nunca más me toques. Al salir del restaurante dejando el pastel intacto y mi antigua vida hecha pedazos. Me hice una promesa. Ellos pagarían por esto. Cada euro. Cada mentira. Cada sueño robado. Lo recuperaría todo. Aunque tuviera que destruir todo lo que habían construido sobre la base de mi confianza. El aparcamiento estaba frío. El viento de octubre cortaba a través de mi vestido mientras esperaba junto a mi viejo Seat Ibiza. El coche que había comprado con 3 meses de propinas mientras Sofía conducía un Audi nuevo. Papá me siguió junto con los demás. Sus pasos crujiendo sobre la gravilla como una cuenta atrás hacia el enfrentamiento. Lucía. Estás siendo dramática. Dijo Elena intentando recuperar su autoridad maternal de siempre. Ha habido un malentendido claro. Enséñame la cuenta. La interrumpí girándome hacia ella. Si es un malentendido. Muéstrame dónde fue el dinero.
Sus labios perfectamente pintados se abrieron y cerraron. Fernando dio un paso adelante. La mano en su hombro. ¿Protector o para retenerla? No supe. El dinero se usó en gastos familiares. Dijo Fernando con cuidado. Las cosas estaban apretadas. Apretadas. Solté una risa aguda y amarga. Os fuisteis de vacaciones a Marbella el mes pasado. Elena acaba de comprarse un Mercedes nuevo. ¿Cómo exactamente estaban las cosas apretadas? Papá sacó una carpeta de su maletín. Había venido preparado. Tengo los extractos bancarios. Fernando. Cada movimiento de la cuenta, 60.000 a la Academia de Bellas Artes de Florencia. 30.000 a la Residencia de Estudiantes Europea. 20.000 en transferencias varias a la cuenta personal de Sofía. Los 10.000 restantes retirados en efectivo durante 6 meses. Cada cifra me golpeó como un puñetazo. Mientras yo calculaba si podía pagar la luz y la compra. Mientras llevaba zapatos con agujeros para ahorrar para libros que ni siquiera podía comprar. Ellos gastaban mi futuro en el presente de Sofía. Yo gané mi plaza en ese programa. Insistió Sofía, alzando la voz. Mi portafolio se pagó con mi dinero. Las palabras me salieron solas. Cada pincel. Cada lienzo. Cada billete de avión comprado con dinero destinado a mi educación. No habrías hecho nada útil con él de todas formas. Espetó Sofía, mostrando por fin su verdadero rostro. Al menos yo tengo talento de verdad. ¿Tú qué ibas a hacer? Tirarlo en un grado inútil de psicología. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Hasta Elena hizo una mueca. ¿Psicología? Dije despacio. Era mi vía para medicina. Quería ser psiquiatra. Quería ayudar a la gente. Pero supongo que nunca sabremos qué podría haber hecho. ¿Verdad? ¿Por qué me robasteis esa oportunidad? Papá se acercó más. Su presencia sólida y tranquilizadora. Lucía. Tenemos que hablar de los próximos pasos. ¿Próximos pasos? La voz de Elena se volvió afilada. Javier. Seguro que podemos resolverlo en familia. No somos familia. La corté. Las familias no se roban entre sí. Las familias no mienten. No falsifican documentos y no ven sufrir a uno mientras otro prospera con dinero robado. Estás siendo vengativa. Dijo Fernando. Os aguantasteis. Le corregí. Hay una diferencia. Y os pagaron bien por ese aguante. Por lo que veo. Papá sacó el móvil otra vez y mostró otro correo. Esto es de hace 2 meses. Elena. Me dijiste que Lucía hacía las prácticas de máster en una consultora. Hasta me enviaste fotos de su supuesto despacho. Agarré el teléfono y miré la foto, un perfil de LinkedIn de una desconocida retocado sobre un fondo de oficina. La violación me pareció surrealista. Como descubrir que alguien había vivido una versión alternativa de mi vida sin mí. ¿Cómo? Pregunté con la voz rota. ¿Cómo podías mirarme a los ojos cada mañana sabiendo lo que habías hecho? ¿Cómo podías verme llegar agotada de trabajos de sueldo mínimo y no decir nada? La máscara de Elena se rompió por completo. ¿Quieres la verdad? Bien. Ese dinero se habría desperdiciado contigo. Siempre has sido una soñadora. Lucía. Nunca práctica. Sofía tenía una oportunidad real. Talento real. Conexión real con tú. Con mi marido.
Terminé. Ella no es mí. Fernando empezó. Ah. Por favor. Espete. No finjamos que alguna vez hubo igualdad en esa casa. Yo era la obligación. El paquete que venía con casarse con mi madre. Y cuando ella murió, se me quebró la voz. Pero seguí. Me convertí en una molestia aún mayor. No. La mención de la muerte de mi madre 3 años atrás cambió el aire. Había estado enferma tanto tiempo y yo había dejado la universidad para cuidarla, creyendo que volvería cuando las cosas se calmaran. Pero las cosas nunca se calmaron. Solo empeoraron. Tu madre se avergonzaría de cómo te estás comportando, dijo Elena jugando su última carta. Mi madre, dije en voz baja y peligrosa, se horrorizaría de lo que habéis hecho. Confió en vosotros para cuidarme y en cambio me robasteis. Papá se interpuso. Basta. Lucía. Vamos a arreglar esto. Ya he hablado con mi abogada. Abogada. La cara de Fernando palideció. Javier. Eso no es necesario. Estafa. Falsificación y apropiación indebida. Enumeró papá con calma. Son delitos graves. Fernando. Cada uno con posible pena de prisión. El móvil de Sofía cayó al suelo. ¿Prisión? Papá. Están hablando de prisión. Deberías haberlo pensado antes de gastar dinero que no era vuestro. Dije sintiendo una fría satisfacción ante su pánico. Elena agarró el brazo de Fernando. Lo devolveremos. Pediremos un préstamo. ¿Con qué aval? Preguntó papá. La casa que hipotecasteis para el 2.º año de Sofía en Florencia. Los coches que aún estáis pagando. He hecho mis deberes. Elena. Estáis endeudados hasta el cuello. Viviendo un estilo de vida que no podéis permitir con dinero que no era vuestro. Me quedé allí en aquel aparcamiento viendo cómo mi familia recompuesta se deshacía y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía allí. Crudo y sangrando. Pero debajo había algo más duro. Más afilado. Quiero que me devolváis todo. Dije con voz firme ahora. Cada euro más intereses, más daños por las oportunidades que perdí. Los años que no recuperaré. La educación que me negasteis. Lucía. Por favor. Empezó Elena. Y quiero que salga toda la verdad. Todo. Cada mentira que contasteis. Cada documento que falsificasteis. Cada vez que me mirasteis y elegisteis seguir robando mi futuro. Quiero que todo el mundo sepa exactamente quiénes sois en realidad. Al subir a mi coche, con papá asomándose para decirme que me llamaría por la mañana con los datos de la abogada. Vi mi reflejo en el retrovisor. Parecía distinta. Más dura. Más enfadada. Pero también. Por fin. Despierta. Conduje sin rumbo por las calles oscuras de Madrid. Los recuerdos me inundaban como agua por una presa rota. 3 años. 3 años de mi vida robados. Empaquetados y vendidos para financiar los sueños de otra. La cafetería donde había trabajado. Café de la esquina. Apareció ante mí. Su letrero de neón parpadeando como siempre. Aparqué y me quedé mirando el lugar donde había pasado innumerables madrugadas. Con las manos agrietadas de tanto lavar. La espalda dolorida de estar 14 horas de pie. Marta. La dueña.
Siempre alababa mi ética de trabajo. Vas a llegar lejos. Lucía, me decía. Esto es temporal. Temporal se había convertido en años. Recordé la mañana en que le conté a Elena sobre el ascenso a supervisora de turno. Un aumento de 50 céntimos que me permitiría arreglar la calefacción rota del coche. Ella sonrió distraída y luego pasó el resto del desayuno enseñándole a Sofía fotos de la semana de la moda italiana. La profesora de Sofía dice que tiene potencial comercial real. Había presumido. El programa le está abriendo tantas puertas. Puertas que deberían haber sido mías. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi compañera de piso. Ana. Preguntando si volvería pronto. El piso que compartíamos estaba muy lejos de la casa adosada donde vivían Elena y Fernando. Paredes agrietadas. Fontanería caprichosa. Nevera que zumbaba tan fuerte que la llamábamos la bestia. Pero era mío. Pagado con mi dinero ganado. No robado del futuro de nadie. Pensé en la carta de aceptación de la Complutense para Psicología. Todavía guardada en el cajón de mi escritorio. La había recibido 3 años atrás. Justo antes de que mamá empeorara de verdad. Las cartas de aplazamiento que envié semestre tras semestre. Prometiendo que me matricularía el año siguiente hasta que dejaron de aceptarlas. El sueño que se había asfixiado lentamente bajo el peso de las obligaciones familiares y la realidad económica. Excepto que la realidad económica había sido una mentira. Mientras yo me decía que la educación podía esperar. Que la familia era lo primero. Que estaba siendo noble y sacrificada. Elena escribía correos a mi padre sobre mis supuestos logros académicos. Creando una vida ficticia para mí mientras yo me deslomaba en la realidad. La crueldad era de vértigo. Recordé las publicaciones de Sofía en Instagram desde Florencia. Los estudios de arte. Las escapadas de fin de semana a Roma y París. La ropa de firma que decía haber encontrado en tiendas de segunda mano. Los comentarios de sus amigos. Viviendo tu mejor vida. ¡Qué envidia! Te lo mereces. Mereces. Esa palabra ardía ahora. ¿Y lo que yo merecía? Las noches en vela estudiando para el examen de acceso a medicina antes de que mamá enfermara. Sacando una puntuación en el percentil 90. El voluntariado en la clínica de salud mental donde la doctora Rodríguez me escribió una carta de recomendación brillante. La propuesta de investigación sobre terapia centrada en el trauma que mi profesor calificó de nivel de máster. Todo abandonado cuando llegó el diagnóstico de mamá. La familia cuida de la familia. Había dicho entonces Elena poniéndome la mano en el hombro con lo que creí que era compasión. Ahora comprendía que había sido cálculo. Mantener a Lucía agradecida. Mantenerla culpable. Mantenerla trabajando. Mi móvil sonó. Número desconocido. Casi no contesté. Pero algo me hizo descolgar. Lucía. Soy doña Carmen López. Trabajé con tu madre en el colegio. Se me cerró la garganta. Hola. Señora López. Me enteré de lo que pasó esta noche. Pueblo pequeño. Las noticias vuelan. Cariño. Tengo que contarte algo. Tu madre creó un fondo de estudios para ti antes de morir. Separado de todo lo que tuviera que ver con tu padre o Elena. Me pidió que fuera la administradora. Pero Elena me dijo que habías decidido no seguir estudiando. Que querías trabajar. Dijo que le habías pedido que rechazara el fondo. El móvil casi se me cayó de la mano. Había otro fondo. 30.000 euros.
No era una fortuna. Pero ayudaba. Llevaba 3 años acumulando intereses. Elena presentó documentación de que lo había rechazado. Pero si eso también era falso, lo fue. Dije con voz hueca. Todo fue falsificado. Entonces el dinero sigue siendo tuyo con intereses. Ahora ronda los 35.000. Puedo ayudarte a reclamarlo. Pero Lucía. ¿Cariño? Lo siento mucho. Debería haberte contactado directamente. Después de colgar me quedé en el coche llorando. No de tristeza, sino de rabia. La naturaleza sistemática del robo era abrumadora. No solo se habían llevado el dinero de mi padre. Habían bloqueado todas las vías posibles para mi avance. Todas las redes de seguridad. Todas las oportunidades. Todas las puertas. Todas cerradas de golpe mientras me sonreían al otro lado de la mesa del desayuno. Pensé en esta mañana preparándome para la cena de cumpleaños en el baño que compartía con Ana. Poniéndome mi único vestido bueno. Una ganga de segunda mano de la que estaba orgullosa. Elena lo había mirado y dicho, está bonito. ¿Cariño? El vintage está muy de moda ahora. Mientras tanto Sofía llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Los mensajes de Sofía a lo largo de los años cobraban nuevo sentido. No puedo ir a tu cumpleaños. Estoy súper ocupada con el arte. Enviado desde un café de Venecia. Espero que el trabajo no sea muy duro. Enviado mientras yo hacía turno doble. Eres tan fuerte. Lucía. Mientras ella gastaba mi fuerza. Mi futuro. Mi dinero. El gaslighting había sido magistral. Cada vez que expresaba frustración por mi situación. Elena tenía explicaciones listas. La economía está fatal. Los trabajos de entrada son muy competitivos. No todo el mundo está hecho para la universidad. Estás encontrando tu propio camino. Decía. Mientras destruía activamente el camino que yo había elegido. Arrancó el coche. Un plan formándose en mi mente. Creían que era débil. Que años de pobreza me habían roto tanto que no podría luchar. Se equivocaban. Cada turno doble me había enseñado resistencia. Cada solicitud de trabajo rechazada me había enseñado persistencia. Cada noche que me dormía con hambre me había enseñado hambre. No solo de comida, sino de justicia. Saqué el móvil y empecé a documentar todo lo que recordaba. Cada conversación sobre dinero que en su momento pareció inocente. Cada excusa de por qué Sofía necesitaba algo mientras yo tenía que esperar. Cada mentira. Cada manipulación. Cada momento en que eligieron su comodidad por encima de mi futuro. Cuando llegué al piso tenía páginas de notas. Ana me esperaba con una botella de vino barato y oído comprensivo. Pero la rechacé. Esta no era noche de compasión. Era noche de planificación. Abrí el portátil y empecé a investigar precedentes legales de casos de estafa. Penas penales por falsificación en España. Daños civiles por daño moral intencionado. La educación que me habían negado en un aula la reclamaría en un juzgado. Me habían robado 3 años de vida. Me aseguraría de que pagaran por cada día. La cafetería donde papá me pidió vernos no se parecía en nada a los restaurantes de lujo que prefería Elena. El café de la esquina era pequeño. Sin pretensiones. Con asientos de vinilo y olor a café recién molido. Ya estaba allí cuando llegué. 2 tazas de café esperándome. Su portátil abierto sobre la mesa rayada. Tienes cara de cansada.
dijo cuando me senté. No he dormido. Envolví las manos alrededor de la taza caliente. No dejaba de pensar en todo lo que no vi. ¿Cómo no lo vi? Papá. ¿Cómo fui tan ciega? No eras ciega. Confiabas. Hay diferencia. Giró el portátil hacia mí. He estado revisando todo desde anoche. Es peor de lo que pensaba al principio. La pantalla mostraba una hoja de cálculo. 3 años de movimientos meticulosamente catalogados. Mi herencia sangrando en trozos. 5.000 aquí. 10.000 allá. Siempre con descripciones vagas, gastos educativos. Alojamiento estudiantil. Material académico. Mira este. Señaló papá una entrada de hace 18 meses. 20.000 transferidos 3 días después de que me dijeras que hacías horas extra para pagar el funeral de mamá. Recordaba aquella llamada. Como intenté sonar fuerte y responsable. Diciéndole que lo tenía controlado. Que no necesitaba ayuda. Él se ofreció a cubrir los gastos. Pero Elena se puso al teléfono. Alabando mi independencia. Diciendo lo orgullosa que estaría mamá. Todo mientras se sentaba sobre dinero que ya era mío. Lo siento. Dijo papá en voz baja. Debería haber estado más presente después del divorcio. Después de que tu madre se casara con Fernando. Pensé que respetaba los límites quedándome al margen. Confiaste en ella. Los dos lo hicimos. Saqué mi móvil y le mostré las notas que había hecho. La señora López me llamó anoche. Hay otro fondo. Lo sé. Hablé con ella esta mañana. Su expresión se oscureció. Elena presentó un documento notariado diciendo que había rechazado el fondo de estudios. La notaría su amiga de la oficina inmobiliaria. Añadimos falsificación de documentos a la lista. ¿La lista? Sacó una tarjeta de visita y la deslizó hacia mí. Carmen Vega. Nos espera a las 2. El nombre me sonaba. Lo había visto en el país relacionado con casos de fraude financiero de alto perfil. Debe de ser cara. Está interesada. Le envié la documentación preliminar. Me llamó a las 6 de la mañana. Una sonrisa sombría cruzó su rostro. Al parecer odia a la gente que roba fondos de educación. Sus palabras fueron muy coloridas. No puedo permitírmelo. Yo lo cubro. Innegociable. Levantó la mano antes de que pudiera protestar. Lucía. Ya te fallé una vez por no estar atento. No volveré a fallarte. El despacho de Carmen Vega y Asociados ocupaba la planta superior de un rascacielos del centro. Todo cristal y ángulos afilados. La propia Carmen era parecida, pelo plateado impecable. Traje de chaqueta gris que probablemente costaba más que mi coche y ojos de depredador evaluando a la presa. Señorita Herrera. Dijo con apretón de manos firme. Su padre me envió los archivos. Los he revisado. Por favor. Siéntese. Su despacho daba a las montañas. Pero ella no estaba interesada en la vista. Extendió documentos sobre la mesa como un general planeando un ataque. Estafa. Fraude informático. Falsificación. Suplantación de identidad. Falsificación de documentos públicos. Incumplimiento de deber fiduciario. Enumeró cada cargo con satisfacción. Su madrastra y su marido han cometido suficientes delitos para merecer una pena de prisión considerable. Prisión.
La realidad sonaba distinta viniendo de ella. ¿Eso te molesta? Su mirada era evaluadora. No lo sé. Quiero justicia. Pero déjame decirte lo que te robaron. Carmen me interrumpió. No solo dinero. Según tus expedientes académicos antes de dejarlo. Tus notas en el examen de acceso. Tu voluntariado. Ibas camino de medicina. Deuda media de medicina, 200.000 euros. Salario medio de psiquiatra después de la residencia, 250.000 euros anuales a lo largo de 30 años de carrera. Contando inflación y ascensos. Has perdido aproximadamente entre 8 y 10 millones de euros en ingresos de por vida. La cifra era mareante. Pero no podemos demandar por eso. ¿Verdad? No directamente. Pero podemos argumentar daños graves. Dolor y sufrimiento. Oportunidades perdidas. Daño moral intencionado. Sacó algo en su tablet. Encontré las redes sociales de Sofía. Ha sido bastante explícita sobre su estilo de vida. Esta publicación del año pasado es especialmente interesante. Me mostró un vídeo de Sofía en una fiesta en Florencia. Claramente borracha. Riendo con amigas. Lucía se moriría si supiera dónde fue su fondo de estudios. Decía Sofía. Pero oye. Está demasiado ocupada haciendo cafés para darse cuenta. ¿Verdad? Se me revolvió el estómago. Lo sabía. Siempre lo supo. Todos en aquella casa lo sabían. La voz de Carmen era de acero. Ahora. He preparado un enfoque en varias vías. Primero. Presentamos demanda civil por la cantidad completa más daños. Al mismo tiempo. Presentamos las pruebas a la Fiscalía para la vía penal. Tercero. Contactamos con Hacienda. Apuesto a que no declararon ese dinero robado como renta. ¿Hacienda? El fraude fiscal es como pillaron a Al Capone. Sonrió y no fue agradable. Pero necesito algo de ti. ¿Estás preparada para que esto se ponga feo? Intentarán pintarte como vengativa. Codiciosa. Desagradecida. Sacarán a la luz todos los conflictos familiares. Todos tus errores. Pensé en 3 años de agotamiento. De sueños aplazados. De ver a Sofía vivir mi vida mientras yo sobrevivía con migajas. Que lo intenten. Carmen asintió con aprobación. Bien. Ahora. Hay una cosa más. Sacó otro documento. Mi investigador hizo trabajo preliminar. El negocio de Fernando está en problemas. Ha estado usando comisiones inmobiliarias de Elena para mantenerlo a flote. Pero esas comisiones. Hizo una pausa para dar efecto. Varias de sus mayores ventas fueron a empresas pantalla que llevan hasta Fernando. Han estado blanqueando dinero. Posiblemente incluido el tuyo. Blanqueo de capitales. Papá se inclinó hacia adelante. Eso es federal. En efecto. La sonrisa de Carmen se amplió. Tu familia recompuesta no solo te robó. Lucía. Construyeron una casa de naipes y tú estás a punto de ser el viento que la derribe. Me tendió un bolígrafo y un montón de documentos. Esta es tu contratación formal de mis servicios. Una vez firmes. No hay vuelta atrás. Sabrán que vas en serio. Probablemente intenten negociar. Regatear. Amenazar. ¿Estás lista? Tomé el bolígrafo. Sintiendo su peso.
3 años atrás había sostenido otro bolígrafo firmando los papeles de baja de la universidad, creyendo que hacía lo correcto por mi familia. Esta vez firmé mi nombre sabiendo exactamente lo que hacía. Vamos a destruirlos, dije. La risa de Carmen fue aguda y aprobadora. Señorita Herrera, vamos a hacer mucho más que eso. Vamos a hacer que paguen por cada día que te robaron. Y luego nos aseguraremos de que todo el mundo sepa exactamente quiénes son en realidad. La sala de mediación en el edificio del Colegio de Abogados de Madrid era deliberadamente neutra. Paredes beige. Mesa larga de roble. Sillas diseñadas para no ser ni cómodas ni incómodas. Carmen nos había colocado estratégicamente. Ella y yo a un lado. Papá a mi lado. De cara a la puerta para verlos entrar. Llegaron como un cortejo fúnebre. Elena primero. Con un traje azul marino conservador que nunca le había visto. El disfraz de madrastra afligida que Carmen había predicho. Fernando la seguía. Su habitual arrogancia reemplazada por algo defensivo. Sofía fue la última. Su imagen de artista abandonada por ropa que parecía prestada del armario de su madre. Su abogado. Un hombre nervioso llamado Gerardo Hoffman. Manoseaba su maletín. Antes de empezar. Comenzó Hoffman. Pero Carmen lo cortó. Sí. Empecemos. Abrió su portátil con precisión teatral. ¿Con esto? La pantalla mostró un extracto bancario. La cuenta de herencia de mi cliente abierta hace 3 años. Cerrada 6 meses después. Todos los movimientos resaltados. 15 de enero. 30.000 euros a la Academia de Bellas Artes de Florencia. ¿Le gustaría explicar? Señora Morales. ¿Cómo acabó el fondo de estudios de mi cliente en Italia? La boca de Elena se abrió y cerró. Fue una decisión familiar. Lucía no fue consultada. La interrumpió Carmen. 3 de febrero. 15.000 euros a la empresa de residencia europea. Nombre de empresa interesante. Mi investigador descubrió que está registrada a su nombre. Señorita Morales. La cara de Fernando enrojeció. Eso es perfectamente legal. Crear una empresa pantalla para canalizar fondos robados. Creo que la Policía Nacional discreparía. El tono de Carmen era conversacional. Casi agradable. De marzo a septiembre. Transferencias regulares que suman 45.000 euros a la cuenta personal de Sofía Morales para material de arte. Según estos recibos, resulta fascinante que el material de arte incluya Louis Vuitton y Prada. Pasó a la siguiente diapositiva. Publicaciones de Instagram de Sofía. Fechas coincidiendo con las compras. Un bolso aquí. Unos zapatos allá. Cada uno fechado días después de una transferencia de mi cuenta. Esto es acoso. Explotó Sofía. No puedes usar mis redes. Publicadas públicamente. Querida. Pero hablemos de algo más interesante. Carmen sacó una tablet y reprodujo un vídeo. La voz de Sofía llenó la sala. El vídeo de la fiesta borracha en Florencia. Todos la vimos reír diciendo que yo estaba demasiado ocupada haciendo cafés para darme cuenta de dónde había ido mi fondo de estudios. Eso fue sacado de contexto. Dijo Sofía débilmente. El contexto parece claro. Pero quizá esto aporte claridad. Carmen presentó otro documento. Una declaración jurada firmada por la compañera de piso de Sofía en Florencia. Afirma que le dijiste textualmente,
Lucía es demasiado tonta para darse cuenta de que estamos gastando su herencia. Para cuando se entere. Si es que se entera. El dinero habrá desaparecido y no podrá hacer nada. La sala se quedó en silencio. Ahora, Continuó Carmen. Hablemos de los documentos falsificados enviados al señor Herrera. Los extendió sobre la mesa como cartas del tarot. Transcripciones de la Complutense mostrando a Lucía matriculada. Interesante. Ya que el registro no tiene constancia de ella. Correos de un profesor inexistente alabando el trabajo de tesis de Lucía. Curioso. Porque ningún profesor con ese nombre existe en el departamento de psicología. ¿Sigo? Hoffman carraspeó. Mis clientes están dispuestos a hablar de un acuerdo. ¡Qué generoso! La sonrisa de Carmen era afilada. Hablemos de lo que ofrecéis. Sabiendo que mi cliente tiene base para demanda civil y penal. Elena habló por fin. Con voz tensa. Podemos devolver el principal a plazos. Quizá 2.000 euros al mes. Eso tardaría 5 años. Dije. Mis primeras palabras desde que entraron. 5 años más esperando lo que ya era mío. No tenemos liquidez. Dijo Fernando. La casa está hipotecada. Los coches están financiados ¿por qué? Porque lo apalancasteis todo para mantener un estilo de vida que no podíais permitir. Intervino papá usando el dinero de Lucía como vuestro fondo personal. ¿Cómo te atreves? Empezó Elena. ¿Cómo me atrevo yo? La voz de papá subió. Me dijisteis que mi hija prosperaba. Me enviasteis fotos de su supuesta graduación. De sus supuestas prácticas. Me hicisteis creer que construía un futuro mientras vosotros lo destruíais sistemáticamente. Carmen levantó una mano pidiendo silencio. Esto es lo que va a pasar. Tenéis 2 opciones. Opción 1, restitución completa de 110.000 euros más intereses al 8% anual. Esos son 145.000 euros más daños por daño moral. Oportunidades perdidas y fraude. Pedimos 100.000 euros adicionales. Total 245.000 euros. Además firmaréis una confesión admitiendo el fraude que guardaremos sellada a menos que dejéis de pagar. Eso es extorsión. Protestó Hoffman. Eso es negociación. La opción 2 es mucho más simple, procedemos con los cargos penales. La Fiscalía está muy interesada. Especialmente por el patrón de fraude y la empresa pantalla que creó el señor Ruiz. También informamos todo a Hacienda. ¿Declarasteis ese dinero robado como renta? No. Eso es fraude fiscal. Delito federal. Sacó el móvil y mostró un contacto. El fiscal adjunto está esperando mi llamada. Una palabra de mi cliente y estaréis detenidos antes de salir de este edificio. Sofía empezó a llorar. Esto es una locura. Era dinero familiar. Era dinero de Lucía. La corrigió Carmen. Con su nombre. Destinado a su educación. Robado mediante fraude y engaño. La criamos. La compostura de Elena se rompió por completo. Después de que su madre muriera le dimos un hogar. Le disteis un techo mientras le robabais el futuro. Dije poniéndome de pie. Me visteis matarme a trabajar. Saltarme comidas para ahorrar. Llevar zapatos sujetos con cinta americana. Todo mientras financiabais el estilo de vida de Instagram de Sofía con mi herencia. De todas formas no ibas a llegar a nada. Escupió Sofía. Olvidando las lágrimas. Al menos yo tengo talento.
¿Talento? Reía amarga y afilada. ¿Quieres decir privilegio? Privilegio comprado con dinero que no era vuestro. Carmen dio un golpecito en la mesa. Necesitamos una respuesta. Opción 1 u opción 2. Los tres se agruparon con Hoffman, susurrando frenéticamente. Podía ver el cálculo en sus ojos. Cárcel frente a quiebra. Antecedentes penales frente a ruina financiera. Por fin habló Hoffman. Mis clientes necesitan tiempo para considerar. Tienen 5 minutos. Dijo Carmen mirando el reloj. Después de eso hago la llamada. Los 5 minutos más largos de mi vida pasaron. Vi a la familia que me había traicionado pelear por una solución. Su fachada perfecta derrumbándose. El maquillaje de Elena estaba corrido. Las manos de Fernando temblaban. Sofía parecía que iba a vomitar. Nos quedamos con la opción 1. Dijo Hoffman por fin. Pero necesitamos un plan de pagos. 60 días para la cantidad completa. Contraatacó Carmen. Vended la casa. Los coches. Liquida los planes de pensiones. Me da igual cómo lo consigáis. Pero mi cliente ha esperado bastante. Eso es imposible. Carmen cogió el móvil. Entonces llamo al fiscal. ¿Espera? Elena se levantó. Lo haremos. 60 días. Carmen sonrió. Excelente. Haré redactar los documentos del acuerdo. Y recordad. Un pago fallido. Un día de retraso. Y los cargos penales siguen inmediatamente. Al salir. Sofía se volvió. Los ojos llenos de veneno. Has destruido nuestra familia. No. Respondí sosteniéndole la mirada con firmeza. Destruisteis vosotros la familia el momento en que gastasteis dinero que no era vuestro. Yo solo estoy cobrando la factura. Los mensajes empezaron a llegar horas después de terminar la mediación. Primero de la tía Patricia. Hermana de Elena. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu propia familia? Tu madre se avergonzaría. Luego del tío Roberto. Elena te acogió cuando no tenía por qué. ¿Así se lo pagas? Primos a los que no había visto en años de repente tenían opiniones sobre mi codicia y mi venganza. Elena había movilizado su red. Contando una historia en la que yo era la hijastra desagradecida destruyendo una familia amorosa por dinero. Había omitido convenientemente el robo. La falsificación. Los años de engaño. Me senté en mi piso. El móvil vibrando sin parar. Cada mensaje otra variación del mismo tema. Era egoísta. Cruel. Avariciosa. Ana me miraba desde la puerta. La preocupación escrita en su rostro. Deberías apagarlo. Sugirió. No. Deslicé por los mensajes. Haciendo capturas de cada uno. Que muestren sus verdaderos colores. Carmen dijo que podrían intentar esto de asesinato de carácter para presionarme y que abandonara el caso. A la mañana siguiente llamó Carmen. Están intentando liquidar activos. Pero no lo suficientemente rápido. Fernando intenta transferir la propiedad de su negocio a su hermano para evitar el embargo. Ya he presentado una medida cautelar. ¿Cómo lo llevas? La campaña de acoso familiar está en pleno apogeo. Documenta todo. Es obstrucción a la justicia si intentan presionarte sobre el caso legal. Hizo una pausa. ¿Hay algo más?
Sofía publicó algo anoche en Instagram. Luego lo borró. Pero mi investigador capturó una captura. Me envió la imagen. Sofía con lágrimas corriendo por la cara y un pie de foto, cuando la familia se convierte en enemigo. Cuando el amor se convierte en demanda. La codicia de algunas personas no tiene límites. Orad por nosotros. Los comentarios eran visibles. Cientos de sus seguidores ofreciendo apoyo. Llamándome monstruo sin siquiera saber mi nombre. Pero Sofía había cometido un error. En su estado emocional había publicado una foto que mostraba documentos al fondo. Carmen la había ampliado. Eso es un justificante de transferencia, dijo Carmen. A una cuenta en las Islas Caimán. Están intentando esconder activos en el extranjero. ¿Es legal? Absolutamente no. Es fraude. Blanqueo y desacato al tribunal ya que están obligados a declarar todos los activos. Esto acaba de convertirse en caso federal. 2 días después Elena apareció en la cafetería donde yo había trabajado. Estaba reunida con Marta, mi antigua jefa, hablando de retomar algunos turnos hasta que llegara el acuerdo. Elena entró como si fuera la dueña. Tacones de firma resonando en el linóleo gastado. Lucía se sentó frente a mí sin invitación. Tenemos que hablar. Nuestros abogados pueden hablar. Dije empezando a levantarme. Por favor. Por primera vez parecía desesperada. Solo escúchame. Marta se excusó. Pero no sin antes apretarme el hombro con apoyo. Se había enterado de todo. Todo el barrio lo sabía. Estás destruyendo el futuro de Sofía, dijo Elena cuando nos quedamos solas. La han expulsado del programa de Florencia porque no podemos pagar. Toda su carrera está arruinada. Destruyó su propio futuro cuando gastó dinero que no era suyo. Es joven. No entendía. Tiene 22 años. Entendía perfectamente. Tengo el vídeo en el que se ríe de ello. La máscara de Elena se deslizó. Siempre tuviste celos de ella. Desde el momento en que Fernando y yo nos casamos. No podías soportar que Sofía fuera talentosa. Guapa. Todo lo que tú no eras. Todo lo que no se me permitió ser. La corregí porque me robasteis la oportunidad de llegar a ser algo. Te dimos un hogar. Me disteis una cárcel. Me mantuvisteis agradecida y culpable mientras me robabais a ciegas. Saqué el móvil y le mostré mis notas. Enero 2023. Te dije que quería solicitar una beca para volver a estudiar. Dijiste que las obligaciones familiares eran primero. Que Sofía necesitaba apoyo para adaptarse a Florencia. Febrero de 2023. Me ofrecieron un ascenso que requería cursos de formación. Me hiciste sentir culpable por abandonar a la familia cuando las cosas estaban difíciles. Marzo de 2023. Empecé a ver a una terapeuta por mi depresión. Me convenciste de que no podía permitírmelo mientras Sofía compraba en Rodeo Drive con mi dinero. Cada fecha. Cada recuerdo era un clavo en el ataúd de nuestra relación. Estoy preparada para hacerte un trato, dijo Elena cambiando de táctica. Fuera de los abogados. 20.000 euros en efectivo bajo mano. Firmas algo diciendo que la deuda está saldada. Me reí. ¿Intentas sobornarme con una fracción de lo que robaste? Es todo lo que puedo acceder sin que Fernando lo sepa. Su voz bajó. Lucía. Por favor. Se está poniendo difícil. Enfadado.
Me culpa por no haber sido más cuidadosa. Si esto continúa, me dejarás sin nada. Entonces sabrás cómo me sentí yo. Trabajando por sueldo mínimo. Eligiendo entre comida y alquiler. Viendo morir sueños porque no podía permitirme perseguirlos. Esta venganza no es propia de ti. No me conoces. La interrumpí. Nunca te molestaste en conocerme. Solo era la hijastra incómoda cuya herencia podía financiar vuestro estilo de vida. Carmen llamó justo cuando Elena se marchaba. Momento perfecto. La Policía Nacional acaba de embargar sus cuentas. Encontraron la transferencia a Caimán. Además, Hacienda ha abierto una investigación. Y Lucía. Sofía acaba de ser detenida. ¿Qué? Recuerda esa grabación en la que admitía saber del robo. Eso es conspiración para cometer estafa. La detuvieron en casa de una amiga hace una hora. La están procesando ahora. Debería haber sentido victoria. En cambio me sentí vacía. ¿Qué pasa ahora? Víctor y Elena serán detenidos en las próximas horas. Probablemente paguen fianza. Pero sus activos están congelados salvo gastos básicos de subsistencia. La casa se prepara para la venta. Tu dinero está asegurado. Lo tendrás dentro de los 60 días. Posiblemente antes. Después de colgar me quedé sentada en la cafetería vacía. Recordando todas las mañanas que abría a las 4. Agotada del turno anterior. Diciéndome que era temporal. Que los sacrificios familiares eran nobles. Mi móvil sonó. Número desconocido. Hija de... La voz de Sofía era cruda. ¿Histérica? Estoy en la cárcel por tu culpa. ¿Entiendes lo que has hecho? Mi vida se acabó. Mi carrera terminó. Tengo antecedentes penales ahora. Tienes antecedentes porque cometiste delitos. Dije con calma. Me robaste. Te reíste de ello. Gastaste mi futuro en bolsos y fiestas. Era solo dinero. Era mi vida. Sofía. Mi educación. Mis sueños. Mi futuro. Lo tomaste todo y lo llamaste solo dinero. Te destruiré por esto. Siseo. Cuando salga, me aseguraré de que todo el mundo sepa qué perdedora vengativa y patética eres. Nunca. Colgué. Luego llamé a Carmen. Sofía acaba de amenazarme desde la cárcel. Grabado. Sí. Excelente. Eso es intimidación a testigo. Su fianza acaba de subir mucho. Salí de la cafetería al mediodía madrileño. Las montañas de la sierra se veían nítidas contra el cielo. Algo que nunca había tenido tiempo de notar durante todos aquellos años de turnos dobles. Por primera vez en 3 años tenía tiempo de mirar hacia arriba. Mi móvil vibró. Otro familiar. Otra acusación. Lo borré sin leer. Podían odiarme todo lo que quisieran. Ya lo había perdido todo una vez. Esta vez lo recuperaba. La llamada llegó a las 11 de la noche. Suave pero insistente. Por la mirilla vi a Sofía en libertad bajo fianza. Su pelo normalmente perfecto sin lavar. La ropa de firma reemplazada por una sudadera arrugada. Parecía más pequeña. Desinflada. Por favor. Dijo a través de la puerta. Solo necesito 5 minutos. Contra mi mejor juicio abrí la puerta pero dejé la cadena puesta.
¿Sabe tu abogado que estás aquí? Esto no va de abogados. Su voz era ronca. Lucía. Por favor. Necesito que entiendas algo. ¿Entender qué? ¿Cómo gastaste mi dinero? ¿Cómo te reíste de ello? ¿Cómo me amenazaste desde la cárcel? Necesito que entiendas que nada de esto fue idea mía. Las palabras salieron desesperadas. Mamá Elena me dijo que el dinero venía del negocio de papá. Que era dinero familiar. No supe que era específicamente tuyo hasta esa cena. Me reí. Amarga y corta. El vídeo de Florencia dice lo contrario. Estaba borracha intentando impresionar a la gente. ¿Yo? Se detuvo. Las lágrimas empezando. No. Tienes razón. Lo sabía. No al principio. Pero lo averigüé. Y no me importó porque pensaba que tú eras la hija biológica de papá recibiendo tu parte mientras yo tenía que pelear por las sobras. ¿Qué? Elena me dijo que eras hija de Fernando de una aventura. Que tu madre se coló en el matrimonio con engaños. Que el dinero era en realidad de papá. Solo a tu nombre por temas fiscales. Se rió. Hueca y rota. Pasé 3 años odiándote por existir. Por ser la hija biológica mientras yo solo era la hijastra. La mentira era tan elaborada. Tan cruel que por un momento no pude hablar. ¿Cuándo supiste la verdad? En la mediación. Cuando apareció tu padre. Cuando salió la historia real. Todo lo que creía era mentira. Se apoyó contra el marco de la puerta. Mamá nos jugó a las dos. Lucía. Me hizo la villana en tu historia y a ti la villana en la mía. Aún así gastaste el dinero. Sí. Y lo justifiqué porque pensaba que igualaba la balanza. Recuperando lo que debería haber sido mío de la hija que lo tenía todo. La reclamación biológica. La herencia. El futuro. Yo no tenía nada. Dije en voz baja. Trabajaba 2 empleos. Comía ramen. Llevaba zapatos con agujeros mientras tú publicabas desde Italia. Lo sé. Dios. Lo sé. Sacó su móvil y me mostró su Instagram. Todas las publicaciones habían desaparecido. Lo borré todo. Toda la vida falsa construida con tu dinero. Pero ya no importa. Me enfrento a 3 a 5 años. Mi abogado dice que si testifico contra mamá y Fernando. Quizá 18 meses. ¿Vas a testificar contra ellos? Me están dejando cargar con todo. Su abogado ya presentó papeles diciendo que yo los manipulé. Que yo era la mente maestra. Se rió otra vez. Ese mismo sonido hueco. 22 años y al parecer soy un genio criminal que engañó a 2 adultos para cometer estafa. La estudié a través de la rendija. La arrogante hermanastra que había presumido de sus privilegios había desaparecido. En su lugar había alguien que parecía tan agotada como yo me había sentido durante 3 años. ¿Qué quieres de mí? ¿Sofía? Nada. Quiero decir. Vine a suplicarte que retires los cargos. Pero. Se encogió de hombros. Sé que no lo harás. No deberías. Solo quería que supieras que aunque fui horrible. Aunque fui egoísta y cruel y gasté tu dinero. No conocía toda la verdad. Elena se aseguró de que nos destruyéramos la una a la otra mientras ella tiraba de los hilos. Mi móvil vibró. Carmen enviando mensaje. Fernando Ruiz acaba de presentar divorcio de Elena.
Dice que fue manipulado para el fraude. Se lo mostré a Sofía. Asintió sin sorpresa. El gran colapso familiar. Mamá lo está perdiendo todo. Fernando ya se mudó con su hermano. La casa sale a la venta mañana. ¿Y yo? Soy la hija convicta que creyó todas las mentiras que le contaron. Podrías haberme preguntado. Dije. En 3 años podrías haber preguntado una sola vez la verdad. Me la habrías contado si pensaras que eras la hija de la aventura de tu padre. ¿Que tu madre aceptó a regañadientes? La pregunta quedó colgando entre nosotras. ¿Habrías sido amable con alguien que creía que había destruido el matrimonio de mis padres? ¿Habrías sido generosa con el recordatorio vivo de la traición? No lo sé. Admití. Sí. Sofía dio un paso atrás. Por lo que vale. Ese portafolio que me metió en Florencia era bueno. Realmente bueno. Tenía talento. Solo que no suficiente integridad para acompañarlo. Se volvió para marcharse. Luego se detuvo. El dinero de mi cuenta personal. Unos 8.000 que quedan. Mi abogado dice que te lo devolverán. No es mucho. Pero es algo. Y Lucía. Cuando recibas el acuerdo. Cuando vuelvas a estudiar. Cuando te conviertas en la psiquiatra que querías ser. Sé mejor que todos nosotros. Después de que se fuera me quedé sentada en mi piso oscuro pensando en la elaborada tela que Elena había tejido. Había enfrentado a Sofía y a mí. Asegurándose de que nunca comparáramos notas. Nunca descubriéramos la verdad. Había aislado a Fernando de su hija. A mí de mi padre. A todos de todos. Manipulación clásica. Divide y vencerás. Mi móvil sonó. Papá. Carmen acaba de llamar. Encontraron más cuentas. Elena lleva años haciendo esto. No solo contigo. 3 hijastros más de relaciones anteriores. Ella busca a padres viudos o divorciados con hijos que tengan fondos fiduciarios o herencias. Es una estafadora en serie. Una profesional. La Policía Nacional cree que lleva más de una década con este timo. Tú eres la primera que plantó cara. Pensé en esos otros hijastros trabajando por sueldo mínimo en algún sitio. Creyendo que habían perdido sus herencias legítimamente. ¿Cuántos sueños había robado Elena? ¿Cuántos futuros había reescrito? Papá. Sí. Sofía pasó por aquí. Va a testificar contra Elena. Bien. Carmen dice que eso fortalecerá el caso federal. Hizo una pausa. Lucía. ¿Estás bien? ¿De verdad bien? ¿Lo estaba? Mi familia recompuesta estaba destruida. Sofía se enfrentaba a prisión. Elena probablemente pasaría años entre rejas. Fernando lo había perdido todo. Los familiares que se habían puesto de su lado nunca volverían a hablarme. Pero yo era libre. Por primera vez en 3 años era libre de la culpa. Del gaslighting. Del agotamiento de sobrevivir con migajas mientras otros prosperaban con lo que era mío. Lo estaré. Dije. Cuando esto termine. Cuando recupere mi dinero. Cuando por fin pueda empezar mi vida otra vez. Lo estaré. El acuerdo debería liquidarse en 2 semanas. Carmen los presionó para liquidar más rápido. 2 semanas. 2 semanas hasta que pudiera solicitar el semestre de primavera. 2 semanas hasta que pudiera dejar los trabajos de supervivencia y centrarme en mi futuro.
2 semanas hasta que terminaran 3 años de robo. Papá. Gracias por creerme. Por luchar por mí. Por aparecer en esa cena. Debería haber aparecido antes. Apareciste cuando importaba. Después de colgar saqué la carta de aceptación de la Complutense. Ahora de 3 años. Mañana contactaría con admisiones. Explicaría la situación. Vería si considerarían mi solicitud otra vez. La noche antes todo había cambiado. Había estado celebrando un cumpleaños que no podía permitirme. Con un vestido de segunda mano. Fingiendo que mi vida no se desmoronaba. Esta noche estaba de pie sobre los escombros de la familia que me había traicionado. Sosteniendo la cerilla que lo había quemado todo. Y por primera vez en 3 años podía ver mi futuro con claridad. El juzgado de Madrid se erguía imponente contra el cielo de febrero. Sus escalones de piedra aún resbaladizos por la escarcha matutina. Los subí despacio. Carmen a mi lado. Papá al otro. La vista final. El final de todo. O quizá el principio. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera y solemne. Elena estaba sentada en el banquillo de los acusados. El mono naranja reemplazando sus trajes de firma. Había envejecido años en semanas. Fernando no estaba. Ya se había declarado culpable a cambio de libertad condicional y testificaba contra ella. Sofía estaba en la zona de testigos. Esperando su turno. La jueza Patricia Morales presidía. Su expresión severa mientras revisaba los documentos. Este es uno de los casos más sistemáticos de fraude familiar que he visto en 20 años en el estrado. Carmen se levantó. Señoría. Las pruebas muestran un patrón deliberado de engaño. Falsificación y robo que abarca 3 años. La acusada robó 110.000 euros destinados a educación. Creó falsificaciones elaboradas para mantener la ficción y manipuló psicológicamente a varios miembros de la familia para evitar el descubrimiento. El fiscal añadió los cargos penales: fraude informático, falsificación, blanqueo de capitales, conspiración. El agente de la Policía Nacional testificó sobre las cuentas ocultas. Las empresas pantalla. Las 3 víctimas más que habían encontrado. Hijastros de relaciones anteriores de Elena. Todos con dinero de herencia desaparecido. Todos a los que contaron mentiras elaboradas sobre por qué había desaparecido. Luego Sofía subió al estrado. Me dijo que Lucía era la hija biológica de mi padre. Sofía testificó. La voz firme a pesar de las lágrimas. Que la madre de Lucía lo había chantajeado. Que el dinero era legítimamente nuestro. Solo técnicamente a nombre de Lucía. Me hizo creer que estaba recuperando lo que nos habían robado. ¿La creíste?, preguntó el fiscal. Quería creerla. Justificaba todo. El resentimiento. El gasto. La crueldad. Pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Lucía se estaba matando a trabajar mientras yo gastaba su dinero. No importaba qué historia me contara mi madre. Eso estaba mal. El abogado de Elena intentó pintarla como una mujer desesperada intentando proveer a su familia. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los documentos falsificados. Las fotos falsas. Las mentiras elaboradas contadas a varios padres sobre los supuestos éxitos de sus hijos. Por fin me tocó a mí. Señorita Herrera. Se dirigió directamente a mí la jueza Morales. Ha estado notablemente callada durante todo el procedimiento. ¿Hay algo que quiera decir? Me levanté.
Mi declaración preparada en la mano. Pero de repente las palabras sonaron mal. Dejé el papel a un lado. Señoría. Durante 3 años creí que era inútil. Demasiado pobre para estudiar. Demasiado sin talento para triunfar. Demasiado insignificante para tener sueños. Trabajé hasta que me sangraban las manos. Me salté comidas. Llevé ropa sujeta con imperdibles. Todo mientras me decían que debería estar agradecida por el techo sobre mi cabeza. Miré directamente a Elena por primera vez desde aquella cena de cumpleaños. No solo me robaste el dinero. Me robaste la fe en mí misma. Me hiciste creer que la pobreza era culpa mía. Que el agotamiento era mi destino. Que los sueños eran para gente como Sofía. No para gente como yo. El dinero se puede reemplazar. Los años no. La persona que podría haber sido a los 25 si hubiera tenido esos 3 años de educación. Crecimiento. Oportunidad, esa persona se fue para siempre. Mi voz se fortaleció. Pero la persona que soy ahora. La que se enfrentó a ti. La que luchó. La que se negó a dejarte ganar. Es más fuerte de lo que esa chica nunca habría sido. Así que, de forma retorcida, supongo que debería darte las gracias. Me enseñaste que la familia no es sangre ni papeles de matrimonio. Es verdad. Y cualquiera que te robe el futuro mientras te sonríe al otro lado de la mesa del desayuno no es familia en absoluto. La jueza Morales asintió despacio. Gracias. Señorita Herrera. La sentencia fue dura pero justa. 8 años para Elena con posibilidad de libertad condicional en 5. Restitución de 145.000 euros a mí pagados con la venta de activos. Restitución adicional a las otras víctimas. Orden de alejamiento permanente para Sofía. 18 meses con trabajo en régimen abierto que le permitirá reconstruir su vida mientras cumplía condena. La jueza destacó su cooperación y su propia victimización por la manipulación de Elena. Mientras el funcionario se llevaba a Elena. Ella se volvió hacia mí una última vez. Tu madre se avergonzaría. No. Respondí con claridad. Mi madre estaría orgullosa de que no te dejara salirte con la tuya. Fuera del juzgado, Carmen me estrechó la mano. El cheque estará listo el lunes. ¿Qué harás primero? Matricularme en el semestre de primavera. Dije sin dudar. Grado de psicología. Vía medicina. Voy 3 años retrasada. Pero no pararé hasta ser la doctora Lucía Herrera. Papá me abrazó fuerte. Tu madre estaría tan orgullosa. Sofía se acercó con titubeo. Lucía. Sé que no tengo derecho a pedirlo. ¿Pero me escribirías mientras estoy dentro? Me gustaría oír sobre tu vuelta a los estudios. Quizá me ayude a encontrar mi propio camino cuando salga. Lo pensé. La rabia seguía allí. Quizá siempre estaría. Pero debajo había algo más. La comprensión de que las dos habíamos sido armas que Elena había apuntado la una contra la otra. Quizá. Dije. Ya veremos. El lunes por la mañana sostuve el cheque en las manos. 145.000 euros. No suficiente para recuperar 3 años. Pero suficiente para construir un futuro. Conduje hasta la oficina de admisiones de la Complutense. Mi antigua carta de aceptación y la nueva solicitud en la mano. Vengo a matricularme para el semestre de primavera. Le dije a la consejera de admisiones. Llego 3 años tarde. Pero ahora estoy lista. Ella sonrió.
sacando mi expediente antiguo. Bienvenida de nuevo. Lucía. Te estábamos esperando. Mientras rellenaba los formularios. Escribiendo psicología premedicina bajo la especialidad deseada. Pensé en la chica que se había sentado en aquel restaurante en su 25º cumpleaños. Con un vestido de segunda mano. Creyendo que no tenía nada. Se había equivocado. Tenía todo lo que necesitaba. La fuerza para luchar. El valor para levantarse. La determinación para reclamar su vida. La herencia solo había sido dinero. El verdadero tesoro había sido descubrir que nadie. Ni Elena. Ni Sofía. Ni el mundo entero. Podía robarle el futuro a alguien que se negara a soltarlo. Firmé mi nombre en el formulario de matrícula con el mismo bolígrafo que había usado para firmar el contrato con Carmen. Esta vez firmaba mi futuro de vuelta en mis propias manos. La venganza estaba completa. Pero la verdadera victoria. La verdadera victoria acababa de empezar.